Bienvenidos a las ruinas mayas de Tikal, Guatemala. 5 de la mañana, estamos en el aeropuerto de La Aurora para ir a Flores, que es la ciudad, ciudad más cercana a Tikal, las ruinas. Vamos para allá. Venimos en avión porque por carro son 10-12 horas y no quisimos perder un día entero de viaje haciendo pues solamente el trayecto, cuando solamente tenemos una semana para estar. Entonces el avión está bastante caro, pero pues era mejor que no hacerlo. ¡Es un pajarito! Tan bonito. ¿Qué avioncito este? Este avión ya está para retirarse. Ya está en las últimas. Llegamos a Flores. Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Mundo Maya, chicos. Un avioncito muy viejo y muy ruidoso. Y pues interesante que para todo lo que pagamos esperaba algo diferente. Pero bueno. Estamos haciendo un transporte hacia el pueblo de Flores desde el aeropuerto. Ya nos dejaron en el pueblito. Pensé que era como un pueblo, pensé que nos iban a dejar como en un parque y no, nos terminaron pues dejando aquí en el lago. Muy tranquilo. Entonces, también es que son las 7:40 de la mañana, entonces todo el mundo está durmiendo. Mira, restaurante Doña Goya. Aquí entramos porque pues pareció bonito, justo al frente del lago. Y jueguito, ¿cómo sirven? Sirven pero con ganas. Viene con café, avena, jugo, más lo que sea que pidas. Me imaginaba algo así. Es que viene una cantidad impresionante. Ya con Viene esto bien tenemos hasta la taipado. noche. Viene bien taipado. Nítido. Bueno, Doña Goya, excelente. Me gustan tus precios, me gusta tu servicio. Cuando veníamos del aeropuerto, el transporte nos dejó allá en esta área. Ahí está el restaurante donde desayunamos, perdón. Y ahora estamos cruzando este puente para pasar a donde nos lleva el bus hacia el remate. Llegamos como 2 semáforos más y cogemos un transporte público hacia el remate. Nos dijeron que era seguro, entonces pues estamos confiando un poco. Aunque el transporte es pequeño y un poco incómodo, es muy económico y te deja sobre la carretera del pueblo. Nos vamos al hospedaje a Patá. Dios santo. 500 metros dijeron primero. Luego llegamos a los 500 metros, 500 metros más. Luego llegamos a los 500 metros, 150 metros más. Luego una lomita de 50 metros. Luego 25 metros más. Y aquí ya llegamos. La gente del pueblo es extremadamente amable y servicial, pero su sentido de la distancia está un poquito desfasado. Después de caminar mucho más de lo que nos habían dicho, llegamos a la posada de Alice, que es propiedad de una familia de franceses que se enamoraron de Guatemala y decidieron radicarse a las orillas del lago Petén. Alice Guest House, creo que es allí donde nos vamos a quedar, ese cosito azul. Está bien bonito, muy acogedor. Este hospedaje lo encontramos por medio de Airbnb. Está muy linda la cabaña, muy cómoda. Hay 2 camas. No hay aire acondicionado, hay ventilador. Después de acomodarnos en la cabaña y recorrer un poco las instalaciones que tiene una vibra muy relajada, salimos a explorar un poco el lago Petén Itzá y el pequeño pueblo del remate. Ya en la calle principal teníamos que comprar el tour para ver el amanecer en Tikal la mañana siguiente. Aquí solo encontramos 2 agencias de tours. Y aunque los precios estaban bastante altos, no quisimos arriesgarnos a quedarnos sin entradas. El pueblo de Flores es más grande y posiblemente tenga más agencias con mejores precios. Si tienen el tiempo, podrían buscar mejores opciones aquí. Bueno, empezamos nuestro recorrido, 3 de la mañana. Estamos aquí saliendo del hostal de la posada Alice. Supuestamente nos iban a venir a recoger aquí. El tour privado que compramos en el pueblo incluía transportación ida y vuelta, entradas al parque y un guía. Estamos aquí en la entrada, en la frontera. No hemos podido pasar lastimosamente. El chofer le sucedió un percance. Y aquí estamos, esperando a ver si pueden solucionarlo lo más rápido posible antes de que empiece el amanecer. Y si no, pues entonces tal vez toca intentar de nuevo mañana.
Bueno, a la final no se pudo conseguir tiquetes, van a ser las 6 de la mañana ya, entonces a la final nos vamos a quedar con el tiquete normal de las 6 de la mañana. Nos vamos a quedar un rato nosotros solos explorando y mañana vamos a volver otra vez a las 4 de la mañana para ahora sí hacer el tour del amanecer, que lastimosamente pues al conductor se le comió el perro se le comió el perro los tiquetes. Entonces bueno, pues cosas que pasan y qué va a hacer uno, pues nada. Aquí a la entrada, mira qué linda. Se escuchan los monos. El Parque Nacional de Tikal fue el primer lugar en el mundo en recibir la distinción de Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO. Es un parque de 575 kilómetros cuadrados y es parte de la Biosfera Maya, una reserva de más de 2 millones de hectáreas creada en 1990 para preservar los densos bosques y las ruinas arqueológicas del área de Petén. Vamos, cuando suena eso tan bueno. Área arqueológica de Tikal, hay que caminar bastante. Hay mucho mosquito, mucho zancudo. Pues planeen de manera que puedan estar cómodos, pero al mismo tiempo protegidos. O como yo, que estoy embadurnado en repelente, porque me estaban comiendo hasta por acá en la cabeza. ¿Qué hizo? Estoy cubierto. Se puso el saco, pero no me da mucho calor, entonces prefiero llenarme de repelente. Está bastante bonito caminar por en medio de la selva, los árboles gigantes muy lindos, se ven los monos arriba, en las ramitas, se ven pavos, por ahí vimos pavos, y ahorita estamos yendo al templo 4, que es el templo como más grande y más imponente. La ciudad de Tikal fue abandonada por sus habitantes hace más de 1000 años, y se cree que fue debido a la sobrepoblación, el hambre y la guerra. La naturaleza retomó la ciudad y cubrió todas las edificaciones bajo un espeso bosque, dejándola casi invisible, tanto que en el siglo XVI, durante su expedición por Centroamérica, el conquistador español Hernando Cortés pasó cerca a Tikal y siguió de largo sin darse cuenta de su existencia. Tikal fue descubierta en el siglo XIX, pero su restauración empezó hace solo 70 años, en 1950. Este montículo que vemos, que está lleno de árboles y de todo, pues aquí adentro tiene que haber una pirámide también. Bueno. Otra escalerita, no para, ¿no? La subidera no para, pero estamos aquí subiendo al templo 4, que lo acabamos de ver por el otro lado, por las escaleritas. Sí está bien alto, son 64 metros, pero vamos a darle, que paso vinimos. Wow, qué lindo como se escuchan. Son los sonidos de la selva. El Templo 4 es el templo más alto de Tikal y la segunda edificación más alta de Mesoamérica. Una construcción impresionante con empalmes casi perfectos de piedras calizas pegadas con cemento hecho a base de cal. Esa pirámide se construyó en honor al gobernante Yikin Chancawil y se cree que sus restos están enterrados en algún lugar dentro o debajo de esta pirámide, pero aún no han sido descubiertos. Desde este templo se puede ver directamente al frente el templo 3, los templos 1 y 2 a la distancia y todo el esplendor de la biosfera maya. Mira. No puede ser. La parte más arriba de las escaleras donde se puede estar. Es mágico. Seguimos. ¡Epa! ¡Ay, lo maté en cámara! Sapo. Seguimos en Tikal, caminando bastante. Hemos visto muchas ruinas muy interesantes, muy bonitas. Ahorita estamos yendo a lo que se llaman los 7 templos, como una plaza con 7 templos alrededor. Antes de llegar a los 7 templos, pasamos por el complejo ceremonial más grande de Tikal, conocido como Mundo Perdido. Bueno, y al parecer por esta también se puede subir. Mundo Perdido fue el nombre que los arqueólogos de la Universidad de Pensilvania le dieron a este complejo ceremonial.
Desde su pirámide más grande se puede observar todo el área alrededor que fue utilizada como un cementerio para los miembros de la élite. Estaban talladas las cosas. Está lindísimo. Está lindísimo. Y el templo también. ¿Eres tú? ¡Wow! ¡Qué lindo! Ubicado en la gran plaza de Tikal, el Templo 1, conocido como el Templo del Gran Jaguar, es la construcción más importante de todo Tikal. Este templo fue construido para el rey conocido como Akakao en el año 734 después de Cristo. Este era un templo ceremonial muy importante porque se consideraba la puerta al inframundo. Chica, vamos a salir de aquí con unas piernas y unos glúteos de acero. Esto está grande. Mira. Es una cuarta de mi mano, una cuarta, 2 cuartas completas. Continuamos explorando diferentes áreas del parque. Y aunque muy bonitas e interesantes, al no tener un guía nos hacía falta más contexto y entender un poco mejor las edificaciones. Así que decidimos irnos a disfrutar un poco más del lago Petén y continuar aprendiendo sobre Tikal con nuestro guía al día siguiente. Restaurante Ernesto, que es desde donde sale esta belleza acá. Y entonces ayer nos dijeron que eran 10 quetzales por persona si queríamos solamente utilizar aquí este espacio, pero pues si uno consume algo del restaurante o del bar, pues no tiene que pagar nada. Entonces decidimos, obviamente, consumir. Estamos comprando unas cervecitas, algo de comer, tenemos hambre, y vamos a utilizar este espacio tan bacano. Amanecer en Tikal, parte 2. Con un café. Eso. Cafecito para empezar, ahora sí estamos a tiempo. Caminar por Tikal antes de la salida del sol y con un guía es una experiencia completamente diferente. Y aunque pasamos por los mismos sitios que habíamos recorrido el día anterior, la historia y la cultura cambian el contexto de estas construcciones y se vuelve asombroso. Tiene los hombros y sus brazos están atados atrás de su espalda. Eso pensé. Ya lo vi. Está como con la cabeza para arriba. Sí, bien, la boca abierta. Te levantas a las 3 de la mañana, te recogen a las 3:30, entras al parque a las 4 de la mañana, caminas hasta el Templo 4 y te sientas en silencio antes de las 6 de la mañana. ¿Y todo para qué? Para escuchar el despertar de la selva. Empieza a despertar la selva. ¿Un diente? ¿Un huevo? ¿Le digo un hueso? ¿Qué? ¿Dónde la sacaste? ¿Entraste por ahí? Mira. Mira el color, translucia. Es el material utilizado para hacer armas, flechas, hachas, herramientas. Tikal fue una ciudad muy importante para la civilización maya por sus estructuras, templos, cultura y comercio. Y en el siglo VIII después de Cristo fue la ciudad más grande de Mesoamérica con aproximadamente 100.000 habitantes. ¿Qué es eso? Un trono. ¿Un trono? ¿Qué hace un inca aquí en esa cultura? Los mayas tenían una jerarquía estricta y las familias de élite vivían en casas lujosas para la época que demostraban su poderío. Casas como las que estamos observando en este momento, que podían ser hasta de 5 pisos con cuartos privados, escaleras y hasta baños con sauna. Quinto piso, pero También con con el mismo escaleras, mismo sistema. La civilización maya existió por más de 2.000 años y abarcó un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados
en lo que hoy se conoce como México, Belice, Guatemala y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Estas ruinas, inhabitadas por más de 1000 años, nos recuerdan nuestra fragilidad y nos reafirman que el tiempo es finito y debemos aprovecharlo al máximo. Desde Tikal nos despedimos de Guatemala, un país hermoso que nos recibió con los brazos abiertos y excedió todas nuestras expectativas. A ustedes 1000 gracias por acompañarnos y apoyarnos en este camino. No olviden suscribirse, compartir y dejarnos saber todas sus inquietudes y comentarios. Esperamos seguir trayéndoles mucha más información y muchísimas más aventuras. Hasta la próxima.